¿Qué caracteriza a la comunicación oral, a la comunicación escrita y a la comunicación digital? Comencemos por la comunicación oral. A la comunicación oral se le caracteriza por 6 factores. Estos factores incluyen gestos, posturas, contacto visual, el tono de voz, ¿sí? La seguridad que tiene la persona al hablar y sobre todo la elocuencia. Comenzamos con los gestos, ¿vale? Con los gestos la persona indica muchas cosas. A la hora, por ejemplo, puede ser de presentar una entrevista de trabajo o ya sea exponer delante de tus compañeros en una exposición en tu colegio. ¿Qué influye? En si la persona está insegura, inquieta, tiene miedo, y esto hace que el receptor o la persona que te esté evaluando sepa que se dé una idea de qué características puedes tener tú a la hora de comunicarte con los demás y en un espacio puede ser abierto o puede ser en un espacio más cerrado como lo puede ser una habitación o una oficina, ¿vale? La postura, como la tenemos acá, influye en que la persona puede que tenga un estado de ánimo, puede que digamos alegre, tal vez algo triste, o también que la persona se sienta aburrida, ya sea al hablar con la persona a la que le esté comunicando cierto tema, ¿vale? También es donde expresa el interés que tiene al hablar sobre ese mismo tema y la importancia que le da, y también refleja lo que ¿cómo decirlo? La importancia que él tiene sobre el receptor. Por ejemplo, puede que la persona le esté exponiendo a el jefe de alguna empresa, pues se va a presentar con una postura adecuada, firme, que no tiene, digamos, ninguna curvatura al hablar, o que tiene una postura derecha correcta, ¿vale? Y sobre todo que el estilo y el porte que lleva su ropa también influye en ese factor. La tercera característica, que es el contacto visual, este se logra porque esta característica es más que todo decir que al momento que la persona está hablando con su receptor, o en un caso jefe, profesor, lo que sea, está hablando seriamente, queda en un estado serio más que todo y formal. Se cree que cuando una persona tiene miedo, está diciendo mentiras o es insegura, no forma un contacto visual adecuado y pierde como ese contacto visual con el receptor y se desvía a mirar otras partes que están en su entorno, ¿sí? Esto hace que el receptor se dé una idea de que tú puedes estar diciendo mentiras o te puedes mostrar inseguro, y eso no lleva a la calidad o el aura que tú puedes demostrarles a otra persona. El cuarto punto, es el tono de voz. El tono de voz influye en el campo en el que estés, ¿vale? Y en el estado de ánimo en el que también estés en ese momento. Cuando estoy hablando de un espacio abierto, puede ser que en un concierto un cantante o algún promotor les esté hablando a un grupo de personas gigante y en este momento tenga que alzar su voz, ¿vale? Pero ese factor influye porque lo hará con un micrófono o lo hará gritando, porque pues obviamente entre más abierto el espacio, pues más fuerte tiene que hablar, ¿sí?
Pero pongamos el ejemplo o el caso de una persona que se está otra vez presentando ante el jefe de una empresa de alto prestigio o no. Este tomará un tono de voz bastante tranquilo, a veces un tono cortante. Con cortante me refiero a la seguridad que tiene esta persona, y de ese punto es el que vamos a hablar más tarde, ¿vale? La persona tratará de hablar de un modo más tranquilo, más seguro, y etcétera. El quinto punto es la seguridad del hablante. La seguridad del hablante muestra mucho a la forma de hablar, y acá viene el punto en que les estaba hablando antes. Este influye en que la persona va a hablar de una forma menos constante, más fluida, y de eso viene el siguiente punto también, que son las elocuencias. La elocuencia en sí, lo que se define como el poder que tiene una persona al hablar fluido y convencer a la gente de lo que está diciendo, como lo puede ser, por ejemplo, cuando vemos un anuncio de televisión, un promotor nos dice: hey, mira, esta olla no va a hacer que se te pegue la comida porque tiene tal material, y tú te sientes convencido de que ese material es bueno y te va a salir de calidad el artefacto. Ese es el poder que tienen esas personas. La elocuencia trata de eso, y es un factor muy grande de la comunicación oral, y estos son como los 6 puntos de lo que trata la comunicación oral. La comunicación escrita tiene características mucho más estructurales. Es una forma de comunicar, valga la redundancia, estructural. ¿Por qué? En la comunicación escrita hay estilos, estructuras, como ya lo había dicho antes, formatos, reglas ortográficas también, vocabulario adecuado, la calidad y el orden. En la calidad y el orden me refiero a párrafos, puntuación, tildación, etc. Y por último, la relación entre el emisor y el receptor. Cuando me refiero con relación al emisor y al receptor, me refiero a que el autor redacta un texto y el lector después lo opina, ¿vale? Pero nunca lo hace directamente ni instantáneamente, ¿sí? No lo hace al mismo tiempo. También lo que hace una característica de la comunicación escrita es que hace que la persona sea capaz de reproducir todo lo que está leyendo y sea capaz de emitirlo en su mente, sea darse una idea de lo que está pasando, de las personas, todo lo que está escrito ahí. Le relaciona también, como digo, las personas, lugares, acciones, y esto lo hace en su mente. Esto es lo que se quiere lograr. La estructura está formada con preguntas como el acontecimiento, las personas como el quién, como el de las personas que hablan, el cómo se forman, cómo se desarrollan, mejor dicho, los acontecimientos, el lugar, el tiempo y el porqué, o sea, una explicación de todo el texto. También están los formatos, como tenemos formatos acá. Tenemos un formato epistolar, como lo pueden ser las cartas, como son las cartas, mejor dicho, el periodístico, el literal, ¿sí? Y tenemos otros que son formato instructivo, puede ser, digamos, las instrucciones de cómo armar tal aparato, puede ser un celular, yo que sé. Y también un formato académico. Formato académico me refiero como llenar una forma de, no sé, una encuesta, algo así, o ya sea cuando vayas a llenar tu hoja de vida, por ejemplo. Y esa sería más que todo la comunicación escrita. La comunicación digital tiene muy poquitos puntos. La comunicación digital se puede decir que maneja como puntos claves lo que significa el código binario, como podemos decir que
en la película de Matrix, por poner un ejemplo, y también maneja lo que son medios, ¿cómo decirlo? Medios multiplataforma, se dicen estos, que son como smartphones, laptops, tablet o televisión. Son los medios que influyen y que dan comunicación a, como lo pueden ser como lo hacen los noticieros últimamente. Las redes sociales también influyen mucho y son factores que influyen mucho en comunicación digital, porque es un medio en donde ya actualmente, no como antes, la gente se dedica a chatear, publicar, así sea hasta memes, yo que sé, entre otras cosas. Por último tenemos lo que son la recepción activa. La recepción activa se logra por medio de interacción y la multisecuencialidad o hipertextualidad, que es donde comienza, podemos decir acá, con una persona que reparte su texto a varios y estos comienzan a difundirlo por distintos medios o por otras personas, pero que lo hace por un medio digital. Puede ser que se cree yo que sé, puede ser un escándalo o alguna noticia y se crea desde una base, puede ser desde una persona o desde un grupo social y se va repartiendo, puede decir que por todo el mundo. Por último, hay elementos comunes entre ellos. Sí, pero más que todo lo hay entre comunicación oral y escrita. Estos son como, digamos, el mensaje que quieres captar, que quieres llevar a la otra persona. Influye mucho, o sea, el mensaje o de lo que estás diciendo, las ideas que quieres que el otro también tenga sobre lo que estés queriendo decir, sobre el tema en específico. También puede ser algo espontáneo. También se logra un lenguaje formal, hablamos de lenguaje formal o informal. Nada más, o sea, serían pocos o los que tengo de momento. Y tenemos pues la pregunta que con cuál me siento más cómodo. Sin duda yo me siento más cómodo con la comunicación oral. ¿Por qué? Porque acá este es el medio en el que puedo expresarme más, a saber más de esa otra persona, poder explicarle mejor mi punto de vista desde cualquier tema a esa otra persona y que el receptor me entienda, dar un mejor, ¿cómo decirlo? Una mejor forma de saber relacionarme con ellos, o en el caso de que yo esté en una entrevista de trabajo, puedo hacer que mi futuro jefe, por decirlo así, se dé una idea más o menos de cómo voy a ser yo en la empresa, cómo voy a tener relación con mis compañeros de trabajo y de la buena calidad laboral que puedo expresar y dar a futuro en la empresa, por decirlo así. Y ya por último, pues yo fui Philip Gabriel Herreño Flores, soy del programa de Ingeniería Biomédica del segundo semestre de la Universidad Manuela Beltrán. Adiós.